Tico querido, muy buen día, 6:05 de la mañana en Ondas de Lupía. Hoy en Patojos con Anteojos nos encontramos con el patrocinio del foro sobre la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Patojos, muy buenos días. Muy buenos días, Chatico. Muy contento. Estuvieron muy ocupados ustedes ayer. Dice, hay muchas cosas que resaltar sobre este foro, porque definitivamente son espacios donde la comunidad podemos aprender muchos temas que desconocemos. Entonces, pues quién mejor para que nos oriente que a Ricardo en este tema, que se fajó una gran intervención en este foro. Chatico, espérate, me pongo las gafas para mirar bien los derechos. Para mirar derecho. Bueno, en primer lugar hay que decir que realmente no fue un foro, fue una convocatoria para hacer un acto, una presentación, digamos, una divulgación sobre lo que son los derechos humanos. Hubo una conferencia bastante general sobre la historia de los derechos. Como usted lo dice, me parece muy importante que la personería municipal esté, ahí sí valga la redundancia, apersonada de este tema, porque es su función, es la promoción de los derechos humanos. Y algo también que fue muy positivo y que se destacó fue la presencia de los auxiliares de policía en proceso de formación, un grupo bastante grande de juventud del municipio y de municipios circunvecinos, la mayoría de ellas mujeres jóvenes. Eso fue muy impactante primero, pero además muy significativo, porque si hay algo que también evidenciamos en el evento y se ponía de presente en la mesa, es la falta de una cultura en derechos humanos que nosotros tenemos en el país en general y en Casanare y en Villanueva en particular. A eso era que hacíamos referencia, porque claro, nos cuentan la historia de los derechos humanos, etcétera, pero cuando uno empieza a ver eso, cómo se aterriza en lo local, cómo estamos nosotros apropiándonos no del discurso de los derechos, sino de la formación en derechos humanos, pues vemos que hay una distancia muy grande, que eso se nos está quedando es más en retórica, en un mote, digamos, hablamos de los derechos, cada cual invoca sus derechos, pero en la práctica no somos capaces de vivir en una sociedad que respeta los derechos humanos y que promueve la garantía de esos derechos. Históricamente, a Ricardo y Fernando, hemos tenido como un tipo de estigmatización. Hablar de derechos humanos es que lo asocien con la guerrilla. Es que usted habla de derechos, esos no son derechos, lo que usted es un guerrillero. Y de ahí la importancia de estos espacios que son derechos de todas las personas. Pues es que toda la gente hace solo relación o referencia siempre al derecho a la vida. La gente tiene en el imaginario que solamente el atentar contra la vida de otro es el conjunto de derechos. Se nos olvida que los derechos tienen que ver con la protección del medio ambiente, de la biodiversidad, de una vivienda digna, de un espacio adecuado para la vida, de la educación, de tener usted acceso a la salud. Todos estos son derechos fundamentales. Y a propósito, Fernando nos tiene una importante información sobre el tema, pero lo tratábamos justamente en la conferencia, no en el foro, sino en la conferencia, donde exponíamos que cómo es posible que se hable tanto de la vida y de la defensa de la vida, pero en pleno siglo XXI tengamos comunidades que no tienen el líquido vital y que hagan reclamaciones de que tengan acceso al agua y les contesten que no. Entonces, Fernando, ¿nos puede ahondar un poco en este tema, por favor? Pues, ya más que eso, y a Ricardo es la tristeza que lo embarga a uno, el ver que tenemos todas las posibilidades de tener agua potable para la comunidad de Villanueva y encontrarse uno casi que como sucede en La Guajira, personas sin este líquido preciado, básico para la vida,
haciendo gestiones, intentando que la administración tenga un acto de humanidad, si se quiere, para suministrarle agua a 70 familias. Ellos hicieron una solicitud muy respetuosa de SPAVI. Viendo sus necesidades, pues dijeron, no, nosotros reunimos y pagamos el carro tanque de agua que nos lleve agua potable para suministrarle a las familias, pero tampoco fue posible, porque la respuesta es que no se puede hacer un contrato de prestación de servicio de agua en bloque con esta comunidad. En otras palabras, por ese lado tampoco lograron resolver el tema del agua, así sea de manera transitoria. Y ese es un ejemplo claro de cómo el derecho al agua no se considera como un derecho, sino como un negocio. Y se está tratando como un negocio, es la provisión del servicio y no la garantía del derecho al acceso al agua potable. Y justamente por eso, ayer decíamos en el conversatorio que se tenía, que la historia de la humanidad hasta nuestros días ha sido la historia de la lucha por los derechos humanos. Y cuando se nos hablaba de la Revolución Francesa, los 3 principios básicos de la Revolución Francesa fueron libertad, igualdad y fraternidad. Y eso fue lo que inspiró la lucha de independencia de nuestra América, bueno, y en otras partes del mundo. Y que solamente a partir de 1991 en Colombia, con la Constitución del 91, empezamos a tener una legislación, si se quiere, garantista de derechos. Y entonces por eso es que a veces se critica, que es que son los garantistas de derechos, es solamente para pedir. No, garantía de los derechos es para tener una vida digna y el Estado es el principal garante justamente de esos derechos. Entonces, digamos que el espacio sirvió justamente para tocar todos estos temas, ¿no? Y con relación a la estigmatización que tocaba el Chatico antes, incluso la estigmatización que sufren, por ejemplo, comunidades como la del Descanso, porque por pedir el derecho al agua entonces ya se considera que son revoltosos, que es que están en contra de la administración, que es que quieren causar problemas, etcétera. La pregunta es, ¿y por qué la administración no intervino antes, a sabiendas de que no iba a haber provisión de servicios de agua? Con base a esto es que encontramos respuestas como que quieren todo regalado. Claro. Sí. Porque es la visión del negocio, no la visión del derecho. Por eso cuando se está hablando ahorita, que lo tocaba el secretario general de la administración, además lo decía con mucha fuerza, es la garantía del mínimo vital, y el mínimo vital incluido el agua, y aquí se está violando ese derecho. Pero bueno, realmente creo que la reunión de ayer nos permitió decir que este tipo de eventos tenemos que hacerlo mucho más seguido, tenemos que hacerlos mucho más amplios, porque lo que tenemos realmente es una gran ausencia de formación y de cultura en derechos humanos. Involucrar mucho más a la juventud en el tema de derechos humanos. Es un tema demasiado chirriado, mis patojos, porque qué bueno lograr llegar a la juventud, a la niñez, para que tengan conocimientos de estos temas y cómo lograr nosotros como adultos, como comunidad, abrir esos espacios importantísimos para la juventud, porque hay mucho desconocimiento del tema. Claro, y ya en este último minuto que nos queda, decir, por ejemplo, que buena parte de la garantía y el acceso a los derechos se ha logrado a partir de la participación ciudadana, de la movilización ciudadana. Es decir, esto no ha sido de gratis. Los derechos no se mendigan, los derechos se han conquistado. Y por eso, si bien inicialmente hablamos únicamente del derecho a la vida y de los derechos fundamentales que eran individuales, hemos venido ampliando el marco de los derechos a los derechos económicos, sociales y culturales, a los derechos ambientales, a los derechos al ambiente sano, etcétera, etcétera. Es decir, la humanidad ha venido apropiándose realmente de un escenario de derechos mucho más amplio, pero como lo planteamos ayer, desafortunadamente en Casanare y en Villanueva en particular, no hemos tenido una política seria de formación en derechos humanos. Bueno, y es la oportunidad para enviarle un saludo cordial a Germancio, que sigue allá ahondando en los temas investigativos, y a ti, Chatico querido, muchas gracias por tu compañía, por tu audiencia, y recuerda tener muy buen día. Muy buen día. Para que su empresa venda más, solo en nuestra radio debe anunciar Ondas de